De Viris Illustribus, la vida de los santos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. San Basilio el Grande. San Basilio, obispo de Cesarea y uno de los más distinguidos doctores de la Iglesia, nació probablemente en el 329 y murió el 1 de enero del año 379. Está considerado, después de San Atanasio, como un defensor de la Iglesia Oriental contra las herejías del siglo IV. Con su amigo San Gregorio Nacianceno, su hermano San Gregorio de Nisa, formaron el trío conocido como los Tres Capadocios o los Padres Capadocios, pero sobresalió a los dos en genio práctico y logros reales. San Basilio el Mayor, padre de San Basilio el Grande, fue hijo de un cristiano y de buena cuna, y su esposa Macrina. Ambos sufrieron por la fe durante la persecución de Galerio. Pasaron varios años de privaciones en las agrestes montañas del Ponto. San Basilio el Anciano fue notable por su virtud, y también ganó buena reputación como maestro en Cesarea. Él no era sacerdote. Estaba casado con Emelia, hija de un mártir y padre de 10 hijos. 3 de ellos, Macrina, Basilio y Gregorio, son venerados como santos. Y de los hijos Pedro, Gregorio y Basilio, alcanzaron la dignidad del episcopado. Bajo el cuidado de su padre y de su abuela, Macrina, quien conservaba las tradiciones de su paisano, San Gregorio Taumaturgo, Basilio fue formado en los hábitos de la piedad y estudio. Él era todavía joven cuando su padre murió, y la familia se trasladó a la propiedad de su abuela Macrina en Annecy, en el Ponto, en las riberas de Iris. Cuando era muchacho, lo enviaron a la escuela en Cesarea, en ese entonces una metrópoli de las letras, y concibió una ferviente admiración por el obispo local, Danio. Más tarde fue a Constantinopla, la cual en ese entonces se distinguía por sus maestros de filosofía y retórica. Y de allí se fue a Atenas, donde se volvió compañero inseparable de San Gregorio Nacianceno, quien, en su famoso panegírico sobre Basilio, da una descripción sumamente interesante de sus experiencias académicas. De acuerdo a él, Basilio ya se distinguía por su mente brillante y seriedad de carácter, y se asociaba solo con los estudiantes más aplicados. Él era hábil, serio, industrioso y muy avanzado en retórica, gramática, filosofía, astronomía, geometría y medicina. Conocemos los nombres de 2 maestros de Basilio en Atenas: Proeresio, posiblemente un cristiano, e Himerio, un pagano. Se ha afirmado, aunque probablemente de manera incorrecta, que Basilio pasó algún tiempo bajo la enseñanza de Libanio. Él mismo nos dice que trató sin éxito de unirse como alumno a Eustacio al final de su residencia en Atenas. Basilio, estando cargado, dice San Gregorio Nacianceno, con todo el aprendizaje obtenido por la naturaleza del hombre, estaba muy bien preparado para ser maestro. Cesarea tomó posesión de él con gusto como un fundador y segundo patrón. Y como él mismo nos dice, rechazó las ofertas espléndidas de los ciudadanos de Neocesarea, quienes deseaban que él tomara a su cargo la educación de los jóvenes de la ciudad. Al exitoso estudiante y distinguido profesor, dice Gregorio,
Ahora no le quedaba otra necesidad que la de perfección espiritual. Su hermano, Gregorio de Nisa, en su vida de Macrina, nos da a entender que el éxito brillante de Basilio como estudiante universitario y profesor había dejado trazos de mundanidad y autosuficiencia en el alma del joven. Afortunadamente Basilio comenzó a relacionarse de nuevo con Dianio, obispo de Cesarea, el objeto de su afecto juvenil, y parece que Dianio lo bautizó y lo ordenó como lector, tan pronto como regresó a Cesarea. Fue al mismo tiempo que cayó bajo la influencia de esa notable mujer, su hermana Macrina, que en el entretanto había fundado una comunidad religiosa en la propiedad de la familia en Agnesi. Basilio mismo nos dice: igual que un hombre se levantó de su profundo sueño, él volvió sus ojos a la maravillosa verdad del Evangelio, vertió muchas lágrimas por su vida miserable y oró pidiéndole la guía de Dios. Entonces leí el Evangelio y vi allí un gran medio para alcanzar la perfección, que es vender todos los bienes, compartirlos con los pobres, deshacerse de todos los cuidados de esta vida, e impedir que el alma vuelva a ver con simpatía las cosas de esta tierra. Para emprender el camino de la perfección, Basilio ahora visitó a los monasterios de Egipto, Palestina, Coele, Siria y Mesopotamia. Regresó lleno de admiración por la austeridad y piedad de los monjes y fundó un monasterio en su natal Ponto, en las riberas del Iris, cercanamente opuesto a Agnesi. Eusebio de Sebaste había introducido la vida eremítica en el Asia Menor. Basilio agregó la forma cenobítica o de comunidad, y la nueva característica fue imitada por muchas compañías de hombres y mujeres. Basilio llegó a ser conocido como el padre del monacato oriental, el precursor de San Benito. Al estudiar su regla, podemos ver cuán merecido tuvo el título, cuán seriamente y en qué espíritu llevó a cabo la sistematización de la vida religiosa. Parece que para ese tiempo ya él había leído muy sistemáticamente los escritos de Orígenes, pues, junto con Gregorio de Nacianzo, publicó una selección de ellos llamado la Filocalia. En el año 360, Basilio fue sacado de su retiro al área de la controversia teológica, cuando acompañó a 2 delegados de Seleucia al emperador en Constantinopla y apoyó a su homónimo de Ancira. Hay alguna disputa acerca de su valor y su ortodoxia perfecta en esa ocasión. Un poco después, sin embargo, ambas cualidades parecen haber quedado en evidencia, puesto que Basilio abandonó a Dianio por haber firmado un credo herético de Rimini. A esta época puede ser referida la Moralia, y un poco más tarde vinieron los libros contra Eunomio y alguna correspondencia con San Atanasio. Es posible también que Basilio escribió sus reglas monásticas en sus formas más cortas mientras estaba en el Ponto, y luego las amplió en Cesarea. Hay un relato de una invitación de Juliano a Basilio para que se presente en la corte, y en la negativa de Basilio, junto con la advertencia que enojó al emperador y puso en peligro la seguridad de Basilio. Tanto el incidente como la correspondencia son cuestionados por algunos críticos. Basilio
todavía retuvo una considerable influencia en Cesarea, y se considera altamente probable que él tuvo que ver con la elección del sucesor de Dianio, quien murió en el año 362, después de haberse reconciliado con Basilio. En todo caso, el nuevo obispo Eusebio fue prácticamente puesto en su oficio por el anciano San Gregorio Nacianceno. Luego de que Eusebio hubo persuadido al renuente Basilio para ser ordenado sacerdote, le dio un lugar prominente en la administración de la diócesis. La capacidad de Basilio para administrar los asuntos eclipsó tanto al obispo que surgieron malos sentimientos entre ambos. Toda la porción más sabia y eminente de la Iglesia se levantó contra el obispo, y para evitar problemas, Basilio se retiró de nuevo a la soledad del Ponto. Un poco más tarde, cuando los intentos de Valente por imponerle el arrianismo al clero y al pueblo requirió la presencia de una personalidad fuerte, Basilio fue reinstalado a su puesto anterior, siendo reconciliado con el obispo San Gregorio de Nacianzo. Parece que ya no hubo más desacuerdos entre Eusebio y Basilio, y este último pronto se convirtió en el verdadero jefe de la diócesis. Uno, dice Gregorio de Nacianzo, conducía al pueblo, el otro conducía al líder. Durante los 5 años que pasó en ese importantísimo oficio, Basilio demostró ser un hombre de poderes pocos usuales. Él les dictó la ley a los principales ciudadanos y a los gobernantes imperiales, zanjó disputas con sabiduría y de forma terminante, asistió a los necesitados espiritualmente, buscó el sustento para el pobre, la hospitalidad para los extranjeros, el cuidado de las doncellas, legislación escrita y no escrita para la vida monástica, arreglo de oraciones, adorno, santuario. En tiempos de hambruna, él fue el salvador de los pobres. En el año 370, Basilio sucedió al obispo de Cesarea y fue consagrado de acuerdo a la tradición el 14 de junio. Cesarea era entonces una poderosa y rica ciudad. Su obispo era el metropolitano de Capadocia y exarca del Ponto, lo cual abarcaba más de la mitad del Asia Menor, y comprendía 11 provincias. La sede de Cesarea estaba en el mismo rango que la de Éfeso, inmediatamente después de las sedes patriarcales en los concilios, y el obispo era superior de 50 jorepiscopi. La influencia real de Basilio cubría todo el ancho del país, desde los Balcanes al Mediterráneo, desde el mar Egeo al río Éufrates. La necesidad de un hombre como Basilio en una sede como la de Cesarea era muy apremiante, y él debió haber sabido esto bien. Su elección, dice el joven Gregorio, fue seguida por el descontento de parte de los obispos sufragáneos, a cuyo lado se encontraban los grandes bribones de la ciudad. Durante su anterior administración de la diócesis, Basilio había definido tan claramente las ideas de disciplina y ortodoxia que nadie podía dudar de la dirección y el vigor de su política. San Atanasio se sintió muy complacido por la elección de Basilio, pero el arranizante emperador Valente manifestó considerable disgusto y la mayoría de los obispos derrotados se volvieron consistentemente hostiles al nuevo metropolitano. Mediante años de conducta prudente, sin embargo, mezclando su corrección
con consideración y gentileza, con firmeza, finalmente superó a la mayoría de sus oponentes. Las cartas de Basilio narran la historia de su tremenda y variada actividad, cómo trabajó para la exclusión de candidatos no aptos para el ministerio sagrado y para liberar a los obispos de la tentación de la simonía, como les requería la disciplina exacta y la fiel observancia de los cánones, a clérigos y seglares, y extendió la esperanza del perdón al penitente. Si por un lado defendió enérgicamente los derechos e inmunidades clericales, por el otro, él entrenó a su clero con tanto rigor que se volvieron famosos como modelos de todo lo que debe ser un sacerdote. San Basilio no limitó su actividad a los asuntos diocesanos, sino que se lanzó vigorosamente a las problemáticas, disputas teológicas que entonces rasgaban la unidad de la cristiandad. Redactó un resumen de la fe ortodoxa, atacó verbalmente a los herejes que estaban cerca y escribió elocuentemente a los que estaban lejos. Su correspondencia muestra que hizo visitas, envió mensajes, dio entrevistas, instruyó, reprobó, reprendió, amenazó, reprochó, tomó a su cargo la protección de las naciones, ciudades, individuos, grandes y pequeños. Había poca oportunidad de oponérsele exitosamente, ya que él era un luchador frío, persistente, impertérrito en la defensa de la doctrina y de los principios. Su postura audaz, contravalente, se equipara a la reunión entre San Ambrosio y Teodosio. El emperador se quedó estupefacto ante la indiferencia calmada del arzobispo ante su presencia y sus deseos. El incidente, como lo narra San Gregorio Nacianceno, no solo dice mucho sobre el carácter de Basilio, sino que arroja una luz clara del tipo de obispo cristiano con el cual los emperadores tenían que tratar, y va más allá para explicar por qué el arrianismo, con poca corte detrás de él, pudo hacer tan poca impresión en la historia final del catolicismo. Mientras ayudaba a Eusebio en el cuidado de su diócesis, Basilio había mostrado un marcado interés por el pobre y el afligido. Ese interés se mostró ahora en la elección de una magnífica institución, Tojotofion o Basiliat, una casa para el cuidado de extranjeros, sin amigos, el tratamiento médico a los enfermos pobres y el entrenamiento industrial de los trabajadores no cualificados. Construido en los suburbios, logró tal importancia que llegó a ser prácticamente el centro de la nueva ciudad, con el nombre de Ekenépolis, o Pueblo Nuevo. Era la casa madre de las instituciones parecidas erigidas en otras diócesis, y era constante recordatorio a los ricos de su privilegio de gastar su riqueza en un modo cristiano. Se debe mencionar aquí que predicaba tan clara y fuertemente las obligaciones sociales de los ricos que los sociólogos modernos se han aventurado a reclamarlo como uno de los suyos, aunque con más fundamento que el que existiría en el caso de cualquier otro maestro consistente con los principios de la ética católica. La verdad es que San Basilio fue un amante práctico de la pobreza cristiana, y aún en su exaltada posición conservó esa simplicidad en la comida y la ropa, y esa austeridad de vida por la que hizo notar en su primera renuncia al mundo. En medio de sus labores, Basilio pasó sufrimientos de muchas clases. San Atanasio
murió en el año 373 y el anciano Gregorio en el 374, y ambos dejaron espacios que nunca se llenarían. En el año 373 comenzó la dolorosa separación de Gregorio Nacianceno. Antimo, obispo de Tiana, se convirtió en enemigo declarado. Apolinar, una causa de dolor para las iglesias. Eustaquio Sebaste, un traidor a la fe y también un enemigo personal. Eusebio de Samosata fue desterrado. Su hermano Gregorio fue condenado y depuesto. Cuando murió el emperador Valentiniano I y los arrianos recuperaron su influencia, todos los esfuerzos de Basilio debieron haber parecido en vano. Su salud se estaba quebrantando. Los godos estaban a las puertas del imperio. Antioquía estaba en cisma. Roma dudaba de su sinceridad. Los obispos se negaban a reunirse como él deseaba. Las señales de la iglesia estaban oscurecidas y en su parte de la cristiandad. Y él tenía que pasarlo como mejor pudiese, admirando, buscando y sin embargo tratando con frialdad por el mundo latino, deseando la amistad de Roma, sin embargo herido por su reserva. Dámaso lo hacía sospechoso de herejía y San Jerónimo lo acusaba de orgulloso. Si él hubiese vivido un poco más y asistido al concilio de Constantinopla, habría visto la muerte de su primer presidente, Higo Melesio, y la renuncia forzada de su segundo, Gregorio Nacianceno. San Basilio murió el 1 de enero del año 379. Su muerte fue considerada como una pérdida pública. Los judíos, paganos y extranjeros rivalizaban con su rebaño para rendirle honor. San Basilio el Grande ruega por nosotros.